porque este es un hospital referente en el manejo del ACV desde hace un montón de años y que tiene muy buenos estándares de calidad y un manejo súper eficiente, interdisciplinario, y quizás no hemos hecho mucha promoción en el tiempo por ocuparnos del trabajo día a día y del gran N de pacientes que tenemos. Pero primero decirles que hay un nivel de una calidad en el manejo que es excepcional en este hospital, tanto de lo que es la atención en emergencia, de lo que es la gente que está en triage, en la mesa 24, médicos, enfermeros de guardia, técnicos, camilleros. La verdad que y aparte hay un gran expertise en el manejo. En marzo de este año se cumplieron 13 años del primer tratamiento trombolítico que se realizó en Mendoza y que se realizó en este hospital. Este hospital es pionero en el tratamiento del ACV isquémico en toda la región de Cuyo. De hecho, se hizo el primer tratamiento trombolítico antes que en cualquier otra provincia de Cuyo. Y quizás no muchos lo saben eso. Eso fue en el 2012. Y tenemos una experiencia de cientos de pacientes en este hospital, mucho más que en otra institución de la provincia. Y con muy buenos resultados. Quizás el trabajo día a día y la gran cantidad de carga laboral no nos ha dado lugar a sentarnos, a poner un freno y a rever cómo estamos trabajando y todos los resultados que hemos obtenido, pero les puedo asegurar que son resultados excelentes. Todo el equipo de rehabilitación, que inició en el 2007, de la parte ambulatoria y después se fue integrando al resto del hospital en la pandemia y en el post-pandemia, ha sido clave en la recuperación de estos pacientes. Todos los fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacional, neuropsicólogos, psicólogos que ya no están, todos los enfermeros y demás, y luego de la apertura en el 2021 de la internación de rehabilitación subieron mucho más los estándares y con la integración al resto del hospital, a la terapia intensiva, en el abordaje postcrítico de los pacientes, luego la terapia intermedia y finalmente la internación de menor complejidad en la Yacahuina y el manejo ambulatorio hasta el alta del paciente, hacen que tengamos un manejo integral y transversal de los pacientes que no ocurre prácticamente, aunque les parezca increíble, en ninguna parte del mundo. No hay instituciones con el nivel de complejidad como esta institución, que ve al paciente desde el momento cero en la emergencia, antes inclusive porque se empieza a interaccionar desde el call center, desde el prehospitalario con la mesa 24, hasta el alta definitiva del paciente y la reincorporación a su vida cotidiana, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel social. Prácticamente no existen instituciones así en el mundo. Así que la verdad que tenemos que estar orgullosos de esto y la verdad que felicitarlos a todos porque son resultados, tenemos resultados pero de primer nivel. Solo que tenemos que mostrarlos más y juntarnos un poco más para que todos conozcamos los resultados. El motivo de hacer estas jornadas, que va a ser la primera de muchas otras jornadas y muchas otras actividades académicas de distintos niveles para distintos profesionales, es que hace poquito obtuvimos un premio de reconocimiento mundial que lo da una iniciativa, se denomina Iniciativa Angels, que es una iniciativa no remunerativa, que se ocupa de mejorar la calidad de la atención de los pacientes con ACV y mide esto en todos los países del mundo y cuando los hospitales tienen ciertos estándares de calidad de excelencia, los va premiando con distintos tipos de reconocimientos. En este caso, el premio Gold, que tiene varios parámetros de medición, pero puntualmente se refiere a que al menos el 75% de los pacientes que viven con ACV isquémico han sido atendidos dentro de la hora de ingreso a la institución. Ingresó a la guardia, dentro de la hora fueron atendidos y fueron tratados con un trombolítico, es decir, con una medicación que rompe el trombo arterial y permite que se reperfunda esa zona mal irrigada del cerebro y que recupere potencialmente sus funciones. Y eso hace que disminuya la mortalidad y la morbilidad. Ya saben que es una de las principales causas de discapacidad y de mortalidad a nivel mundial, el ACV. Bueno, este hospital, con el premio que obtuvo recientemente, se vio que el 75% de los pacientes son tratados dentro de la hora que ingresan. Y al menos el 10% de esos pacientes, de la totalidad, son tratados dentro de los 45 minutos que ingresan, desde que entra a la guardia. Otros parámetros que se miden es la evaluación, esto para fonoaudiología, la evaluación de la deglución precoz en el paciente que ingresa al hospital, y que estos pacientes cuentan con esa evaluación y que no se les dé nada por boca, ni líquido, ni alimentos, ni medicación,
hasta que esto esté permitido y que tenga esa evaluación antes del alta. Y además, el 85% de estos pacientes tengan una prevención secundaria con antiagregantes plaquetarios y estatinas antes del alta. Entonces, esos son otros parámetros más que se han tenido en cuenta. Así que este reconocimiento, y no olvidarnos, por supuesto, de todo el equipo de terapia intensiva, que es clave en esto, además de la guardia y demás, que son todos los que hacen el control del paciente y están encima del paciente 24/7 y permiten todo el control, manejo hemodinámico y evitar las complicaciones de esto. Así que bueno, agradecerles a todos primero porque es un premio de todo el equipo. Así que muchas gracias. Para Cecilia, perdónenme. Cecilia Sández es nuestra jefa residente de neurología. Ella no le gusta que le diga que es brillante, pero es una de nuestras personajes brillantes. Y tiene completa la residencia en clínica médica, jefa de residencia de clínica médica, residencia en neurología y jefa residente de neurología. Así que un orgullo de nuestro hospital. Gracias por la presentación, Sergio. Bueno, la idea con este caso clínico es comentar un poquito la parte un poco académica del manejo de un ACV isquémico desde el servicio de guardia hasta el servicio de rehabilitación y posteriormente en domicilio, pero también qué es lo que se va haciendo en toda la red de ACV, desde el domicilio, paso por la guardia, el hospital y demás, y comentar cómo es el proceso de esta patología. El caso se basa en una paciente de sexo femenino de 39 años, diestra, lo cual es importante porque a nosotros nos orienta en cuanto a la dominancia hemisférica desde el punto de vista neurológico, y una escala M ranking de 0, es decir, que la paciente era enteramente funcional, docente, desempeñaba sus actividades de manera independiente. Esta paciente, como antecedentes patológicos de relevancia, presenta migraña con aura, una migraña esporádica tratada con ácido valproico como medicación habitual, varias pruebas de tratamiento previas y una enfermedad celíaca con el cumplimiento de una dieta de manera irregular y obesidad grado 1. Como antecedentes obstétricos también de importancia, 3 abortos espontáneos que nos motiva posteriormente para estudiar la causa del ACV a descartar ciertas patologías concomitantes como las alteraciones en la coagulación. Otra más. El inicio de síntomas del episodio es a las 9 de la mañana, donde la paciente presenta una debilidad de mi cuerpo izquierdo. En el colegio, la paciente dando clases empieza a sentir este síntoma de manera súbita. Esto nos marca, una característica importante de los ACVs es que comienzan de una forma hiperaguda. El paciente está normal y pasa a sentir la debilidad del hemicuerpo izquierdo. Siguiente. En esto quiero hacer un poquito una pausa porque es importante para todos los que formamos parte de la salud y para los que no también reconocer las características de un ACV, por lo menos lo más típico que se puede presentar. Sabiendo que tiempo es cerebro y que se mueren millones de neuronas por minuto, hay que tener por lo menos 3 parámetros en cuenta. En primera instancia, podemos aplicar esta escala que es la de Cincinnati, en donde nosotros le preguntamos a la persona que manifiesta un síntoma extraño, que sospechamos que puede estar cursando con esto, una alteración del lenguaje. Le pedimos que repita una frase simple. Nosotros usamos el zorro rojo escapa, que todos lo conocen acá, o el perro de San Roque no tiene rabo. Cuando una persona no puede repetir, hay una alteración en el lenguaje. También podemos evaluar en esta etapa la disartria, que es una alteración en la articulación de la palabra. Esto puede ser marcador del inicio de una ACV. La pérdida de fuerza en las extremidades. Para evaluación de esto tenemos que solicitarle a la persona que levante ambos miembros superiores de manera simétrica, lo más simétrica posible, y cierre los ojos. El descenso de uno de los miembros superiores nos va a marcar una debilidad, un déficit motor que tiene que ser tratado. Y por último, la asimetría facial. Lo importante es pedirle que eleve las cejas, cierre los ojos con fuerza y sonría. En el caso de notar una asimetría, estamos advirtiendo otro déficit neurológico y cualquiera de estas 3 evaluaciones que dé positiva ya es indicativa de un probable ACV, por lo cual lo ideal en esta situación es llamar al 911 y que el paciente sea trasladado a un servicio de emergencias.
este caso, la paciente llega a las 11:25. El problema, por esto explico lo de la escala de Cincinnati, el problema es que la gente no está advertida de que estos síntomas son de gravedad y que nosotros tenemos una ventana de 4 horas y media para iniciar el tratamiento trombolítico, al menos. Si bien la ventana para trombectomía es de 6 horas, no todos tienen lesión de gran vaso. Después vamos a hablar un poco más de esto. La paciente arriba de manera particular. Se va a su casa, desde el colegio, le avisa al marido y demás, y llega a las 11:25 a la guardia del hospital. Una vez que nosotros llamamos, si quieres dale play, vamos a tener un sonido. Llamamos al servicio de emergencia, la ambulancia tiene que venir activada al recoger al paciente, código rojo. Es una situación de gravedad y emergencia, por lo cual tiene que arribar a la guardia del hospital, hacer la hacer la admisión al ingreso e inmediatamente, es una ambulancia pasando, así que si quieres correr. Pásalo. Ajá. Ahí. El paciente ingresa al shock room de la guardia del hospital. En esta instancia, el paciente es recibido. Lo ideal es que nosotros tengamos un preaviso. Para eso está la mesa 24, en la que nos llama a nosotros, el neurólogo que está de activa cada 24 horas y nos dice, viene un ácido isquémico del hospital tal, de domicilio, de donde fuera, y nosotros empezamos a activar todas las instancias que el paciente tiene que recorrer al ingreso al hospital. Esta paciente, al ingreso al shock room, es conectada inmediatamente al monitor, acostada en la camilla, conectada al monitor, y se le realizan los primeros auxilios. Importante, si querés pasa Marcos y después menciono esto, el ABC en todo paciente que ingresa a un servicio de emergencias. Es decir, hay que evaluar la vía aérea, la respiración y la circulación. El paciente tiene que estar con un estado de conciencia aceptable para no pasar a la realización de medidas invasivas de emergencia. Y posteriormente se hace todo esto. El enfermero, el médico de guardia y el neurólogo, el camillero listo para actuar, atacan al paciente básicamente y toman signos vitales. Importante la tensión arterial y la glucemia. Esta paciente llegó con una tensión arterial de 145/90 aproximadamente y una glucemia de 110, 113, lo cual nos va a ayudar a saber si el paciente no está excesivamente hipertenso, ya va siendo candidato a un tratamiento trombolítico, ya vamos a ver por qué. Y la glucemia es importante en el momento porque nos descarta confusores. Los mimic stroke, que son, por ejemplo, las hipoglucemias. En las hipoglucemias los pacientes pueden presentar síntomas similares a ACV y no estar cursando una ACV. Al corregir la glucemia, tenemos que volver a evaluar la clínica para ver si esto es así. La saturación de oxígeno, que nos va a marcar los déficits que puedan presentar. Por ejemplo, pacientes que tienen ACVs previos, que tuvieron un foco motor y vienen con el mismo foco motor con desaturación, quizás estén cursando un proceso respiratorio, una neumonía, un TEP, que hacen que ese foco se reagudice y no necesariamente estar cursando un evento nuevo. La frecuencia cardíaca nos habla un poquito del estado del corazón, es decir, si nosotros podemos tomar el pulso y palpamos una irregularidad, por ejemplo, lo vemos en el monitor, quizá el paciente esté cursando una fibrilación auricular, una arritmia que hace que se disparen émbolos y causen ACVs. Y por último, el nivel de conciencia, que nos va a hablar del requerimiento o no de manipulación de vía aérea, es decir, intubación orotraqueal. Mientras tanto, todo a la vez, vamos a colocar una vía periférica en el brazo no parético si hubiera un déficit motor del paciente, la cabecera a 30 grados, medidas invasivas de ser necesario, y el neurólogo va indagando con ayuda del médico de guardia los antecedentes del paciente. Es decir, las indicaciones y las indicaciones de un tratamiento trombolítico, por ejemplo, pacientes anticoagulados, cirugías mayores dentro de los 3 meses, punciones lumbares en menos de 7 días. Hay varias contraindicaciones a tener en cuenta. Y, como dijimos recién, por ejemplo, en las hipoglucemias y en los procesos infecciosos, hacer diagnósticos diferenciales. Posteriormente, pasamos al examen físico-neurológico, en donde realizamos, una vez que nosotros descartamos que el paciente pueda tener otra patología, realizamos la escala de NIH, que después la vamos a mencionar. Es una escala para saber qué grado de afectación neurológica tiene el paciente. Esta es la escala de NIH. Básicamente es una evaluación neurológica rápida en la que nosotros determinamos el nivel de conciencia, la respuesta a órdenes. Esto nos ayuda a ver
también si responden a órdenes motoras, tiene o no cierta alteración del lenguaje y de la conciencia. La mirada conjugada es importante porque dependiendo del lado hacia donde mire el paciente, nosotros podemos distinguir que haya una alteración irritativa, por ejemplo, una convulsión, de una ACV. El campo visual, la paresia facial, o sea, el déficit facial, lo motor, miembros superiores, miembros inferiores, las taxias, que es la coordinación, la exploración sensitiva, que es la sensibilidad de ambos semicuerpos, el lenguaje, la articulación de la palabra, que es la disartria, y la extinción. Se usa básicamente y nos da una orientación en cuanto al examen físico a los neurólogos y a todos los médicos en general para saber si el paciente puede tener o no una afectación de un vaso grande en el cerebro. Si es un vaso pequeño, es muy probable que el paciente responda a un tratamiento trombolítico. Si es un gran vaso, como una arteria cerebral media, ya es un poquito más complicado y quizá requiera una segunda intervención. En la teoría de 4 a 25, los pacientes que tengan este NIH son candidatos a trombolisis, teniendo en cuenta otras cosas. Esta paciente a las 11:35, es decir, a los 10 minutos del ingreso, cuando se estabilizó, se le colocó la vía periférica, se le tomó la glucemia, hace todo lo que se tuvo que hacer, tenía una NIH de 14 puntos por un déficit, una desviación conjugada forzada de la mirada, una paresia facial izquierda completa y una paresia brachiocrural, como era y severa, con una hemihipoestesia izquierda. Todo esto nos dio 14 puntos. ¿Qué implica? Tenía más de 6. Ya es candidata no solo a tomografía simple, que es lo que se hizo, sino a un segundo estudio y otra medida de tratamiento. En la tomografía de cerebro, si lo querés pasar, la siguiente, nosotros evaluamos que presentaba un signo muy característico de que esto fue tomado en forma precoz, y es el signo de la cuerda del lado derecho, donde se ve una hiperdensidad, si querés ponerle pausa, ahí, una hiperdensidad en la arteria cerebral media del lado derecho que indicaba una oclusión o un trombo a ese nivel. En este momento nosotros procedemos a realizar la escala de Aspects, que es la que está del otro lado, en la figura del otro lado, donde se evidencian todos los sectores que irriga esa arteria, la cerebral media. Esta paciente tenía un buen Aspects por arribar rápido al hospital y no tenía contraindicación del tratamiento de trombectomía. Esta escala se basa en 10 puntos. Cuando el paciente tiene las 10 estructuras conservadas o los 10 sectores conservados, significa que es candidato y puede tener hasta 6 de Aspects. Si ya tiene menos de 6, o sea que si ya tiene más de 5 estructuras afectadas, no puede ir a trombectomía porque el tiempo de evolución o el daño que hay es mayor y hay mayor riesgo hemorrágico. Continuamos. 11:40, una vez que el neurólogo ve la tomografía de ingreso, se realiza una angiotomografía de vasos intra y extracraneanos. En esta tomografía, si querés seguir, vemos un stop en la arteria cerebral media derecha al pasaje de contraste. Nosotros hacemos de vasos intra y extracraneanos porque hay lesiones en tándem, que son lesiones carotídeas de la carótida interna, que no se van a ver probablemente o la carótida común, que no se van a ver en una de intracraneano solo. Entonces, bueno, en la extracraneana no había lesiones, pero en la intracraneana, si seguimos el contraste, no tengo un puntero, pero si querés señalarlo con la flechita, Marcos, a nivel de la arteria cerebral media derecha hay una stop al pasaje de contraste, y si bien se llena por colaterales, el resto del hemisferio cerebral derecho, hay un stop, o sea que hay una alteración de todo el parénquima funcionante del mismo lado, con una gran zona de penumbra isquémica. La zona de penumbra es como lo que está tambaleando mientras un área ya se está muriendo en el centro. Si querés saltear el último, porque después de que nosotros hacemos la angiotomografía, incluso en muchos casos ya después de tener la primera imagen tomográfica, ¿por qué nosotros hacemos una tomografía de cerebro y no trombolizamos de una? Porque no sabemos si es hemorrágico. Entonces, una vez descartada la hemorragia, se puede en el mismo tomógrafo iniciar la trombolisis endovenosa.
siempre teniendo en cuenta algo importante, que un paciente con una TA, una tensión arterial de más de 185 y 110 de diastólica, no puede ser trombolizado. Hay un riesgo de sangrado importante. Por lo cual, a veces, cuando nosotros tomamos la presión en el mismo tomógrafo o los pasamos rápidamente a terapia intensiva, podemos mandar el bolo de trombolítico. Si no, si el paciente pasa estos valores, hay que iniciar un tratamiento antihipertensivo con una droga endovenosa, que es el labetalol, en bolo hasta lograr ese descenso de la presión arterial y evitar así riesgo de hemorragia, o sea, hemorragias. Esta paciente, como dijimos, tenía una lesión de gran vaso. De todas maneras, se le aplicó la infusión de trombolítico, que se aplica con un cálculo de 0,9 miligramos kilo por el peso de la paciente, pasando el 10% en ese bolo inicial, descartando lo que no se vaya a usar, y en la totalidad del cálculo, lo que resta del trombolítico, se pasa en infusión venosa con bomba de infusión bien controlado en 1 hora. Cosas a tener en cuenta durante la administración del tratamiento es que el paciente tiene que estar monitorizado, la presión arterial se tiene que estar tomando cada 10 a 15 minutos y se le tiene que hacer una evaluación neurológica con escala de NIH cada 10-15 minutos mientras está infundiendo. Además de esto, tenemos que estar atentos a complicaciones de este tratamiento. Es decir, si el paciente presenta cefalea intensa, vómitos, ascenso de la presión arterial que no se da a la terapia antihipertensiva o un aumento en la escala de NIH, nos puede indicar una hemorragia, por lo cual el paciente tiene que ser trasladado a tomografía previa suspensión de la infusión del trombolítico para descartar un sangrado y en caso de que no lo presente, que puede pasar, continuar el tratamiento. Muchas veces los pacientes durante la infusión presentan crisis convulsivas, que es otra complicación, pero no siempre indican una hemorragia. Se manejan con tratamiento anticonvulsivante y continuamos el tratamiento. Después, obviamente, el paciente hay que seguirlo controlando después de la infusión. En este caso hay que medir la presión arterial cada 15 minutos durante la infusión y después de la infusión por 2 horas, y cada 30 minutos por 6 horas y cada 1 hora por 24 horas, con control neurológico. En el caso de el aumento de la presión arterial, tratarla con fármacos antihipertensivos y evitar siempre la colocación, o sea, la realización de medidas invasivas una vez que ya iniciamos el tratamiento fibrinolítico. No se pueden colocar sondas nasogástricas, sondas vesicales, vías arteriales, vías centrales, no se puede realizar. El paciente tiene la sangre líquida, entonces eso está contraindicado. A menos que no hubiera otra opción, un paciente que hace un globo vesical, que no hay forma de hacerlo, y bueno, se le tendrá que colocar una sonda. Posteriormente, una vez que finalizamos, en caso de que no tenga indicación de otro tipo de tratamiento del paciente, se le realiza una tomografía o una resonancia según la disponibilidad del centro de control en 24 horas. Cosas a tener en cuenta, y es por eso que nosotros hacemos un interrogatorio a la familia y al paciente, en la medida que se pueda, previo a la infusión del trombolítico, siempre tener en cuenta las contraindicaciones. En la guía están todos en la guía de la AJA 2018, que es donde nos basamos. Hay una guía argentina en base a esta, en la que, por ejemplo, las hemorragias previas contraindican el tratamiento trombolítico, los traumas, los TEC graves en los 3 meses previos, ACVs isquémicos en los 3 meses previos, incluso síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea, como la cefalea en estallido. Después tenemos en los últimos 21 días hemorragias gastrointestinales, como dijimos recién, en los 7 días previos punciones durales, punciones lumbares, y algunas cositas a tener en cuenta, que entre las 3 horas y las 4,5 horas, los pacientes con un NIH muy alto o con una ACV en contexto de diabetes tienen algunas contraindicaciones relativas. Pero eso, básicamente hay que descartar también que no esté anticoagulado el paciente. Importante que el paciente que viene con anticoagulantes directos, que ha consumido y que tienen la vida media activa, no pueden ser trombolizados, a menos que se revierta, y la verdad que los antídotos son carísimos. Y los pacientes que están anticoagulados con dicumarínicos tienen que tener un RIN menor a 1.7 para poder recibir tratamiento antitrombolítico.
Pasamos. Esta es la droga que usamos, el Alteplase. Básicamente son 2 frascos, un contenido líquido y un polvo. Nosotros tenemos que instalar, o sea, pinchar, digamos, perforar el tapón de goma con una cánula, siempre primero el líquido. Lo giramos y pinchamos o insertamos ese dispositivo en el polvo. Pasa el líquido hacia el polvo, se mezcla, se hace una mezcla suave, se carga en una jeringa, el 10% se pasa al bolo y el resto de medicación se pasa en bomba de infusión continua. Bueno, esta paciente, una vez que ingresó al shock room de la guardia, fue trasladada al tomógrafo, se le hizo tomografía, angiotomografía, se evidenció una lesión de gran vaso, pasó de la guardia ya a terapia intensiva. En la terapia intensiva se controlan todos estos parámetros porque nosotros disponemos de un servicio de hemodinamia externo al hospital, por lo cual la paciente tenía que ser trasladada. Como se encontraba en tiempo de ventana para tratamiento con trombectomía y el NIH no mejoraba, la paciente se notaba que ya no mejoraba absolutamente nada, si bien no se esperan resultados inmediatos, sabiendo que es un gran vaso, tiene la indicación. Entonces, monitorizada en terapia intensiva, esperó la ambulancia y fue trasladada al servicio de hemodinamia. En la trombectomía mecánica se hizo un cateterismo selectivo, se demostró la presencia de una pequeña disección a nivel de C4-C5, carotidia, y una oclusión de la porción M1 de la cerebral media derecha. En este caso, se realizó una pequeña insuflación con balón de la disección y se procedió a extraer el trombo. Esta paciente quedó con un TISI-2B. TISI es una escala en la que se mide la recanalización y reperfusión, porque a veces se puede destapar el vaso ocluido, ¿sí? Pero el paciente no logra salvar todo, o sea, no se logra salvar todo ese tejido afectado, que eso es la reperfusión. En este caso, el TISI-3 sería el máximo de recanalización y reperfusión. Esta paciente llega sin flujo en la arteria cerebral media y recupera flujo a nivel distal. Hay sectores parchados que son los que no recuperan la reperfusión, por lo cual tiene un TISI-2B. Es un resultado muy aceptable para una paciente con 2 horas ya de ventana. Bueno, la paciente, posterior a la realización del procedimiento de trombectomía, permanece estable, por lo cual puede volver a la terapia intensiva de nuestro hospital, donde continúa en observación por médicos terapistas. Siempre tenemos que tener en cuenta que hay cosas que la urgencia, si bien es importante que se realice en la urgencia, a veces no nos lo permite. A esta paciente sí se le hizo un electrocardiograma y se está haciendo la monitorización cardíaca continua en el momento de la internación en unidades críticas como la guardia y la terapia intensiva. Pero a veces es tan rápida la necesidad del tratamiento que nosotros por palpación y monitorización empezamos el tratamiento sin tener en cuenta, o sea, que vamos a detectar rápidamente que no tengo una fibrilación auricular, básicamente. Y además es importante destacar que se le tiene que hacer una extracción de sangre para el laboratorio, que eso también va a demorar en cuanto a resultados, entonces tampoco nos es muy práctico solicitarlos rápidamente. Por eso es tan importante la indagación de antecedentes, ¿sí? Esta paciente volvió al servicio de terapia intensiva con un NIH de 6 puntos. La paresia facial ya no tenía la desviación conjugada de la mirada, que nos estaba marcando una alteración a nivel frontal. Ya tenía una paresia facial izquierda que empezaba a ser moderada, es decir, que de la parálisis completa bajó a moderada. Una paresia braquial izquierda severa, que eso se mantuvo, y una paresia crural izquierda moderada, recuperando además la sensibilidad. Denota una mejoría en ramos parietales y frontales con alguna afectación motora frontal. La tomografía de control se realizó en 24 horas y el tratamiento antiagregante y con hipolipemiante se comienza en las 24 horas posteriores a la tomografía de control, donde no se evidenció ningún sangrado. ¿Qué pasó con esta paciente? Paciente joven, 39 años, había que buscar por qué había hecho una ACV, una persona joven. ¿Por qué? Los factores de riesgo habituales los tienen en general las personas un poquito más añosas, mayores de 60 años, hipertensión, diabetes,
tabaquismo, obesidad, sedentarismo son factores de riesgo. Esta paciente presentaba la obesidad grado 1, el resto es una paciente joven y esto demanda otro tipo de estudios. La resonancia de cerebro se realizó en la medida que se estabilizó a la paciente y también por prestador externo. Se le hizo un electrocardiograma de Holter que no evidenció ningún tipo de arritmia que pudiera generar un ACV embólico o cardioembólico. Se le hizo un ecocardiograma transtorácico donde se evidenció un pasaje de burbujas. Se hizo con pasaje de burbujas con Valsalva. Ante esto, por el hecho de estudiar una ACV en paciente joven, se le hizo un ecocardiograma transesofágico, donde se vio que tenía un foramen ovar permeable con un abundante pasaje de burbujas, de contraste salino a la maniobra de Valsalva, y esto determinó esto como una probable causa de ACV. Sin embargo, no terminaba ahí. Si quieres pasar, tenemos la resonancia de cerebro. La resonancia nos sirve a nosotros para categorizar la lesión y encontrar algunas cosas que en la tomografía no se ven. Esta resonancia, esta es una secuencia de FLAIR donde se ve la hiperintensidad en la región estriatocapsular, incluyendo un poquito de la ínsula. Esta región es el sector hiperintenso, que ya nos habla de que hay una lesión isquémica. Seguirlo pasando, después tenemos otras secuencias, porque esta lesión isquémica puede ser vieja. Entonces necesitamos otras secuencias de resonancia, que son la difusión y el mapa ADC, que nos permiten, en caso de que haya una hiperintensidad en la difusión, que es esta, que se ve también en la zona estriatocapsular con compromiso insular, pasamos a la secuencia ADC, en donde esta misma lesión se tiene que ver hipointensa, es decir, más oscura. Esa es la secuencia ADC, el mapa. Esta paciente presentaba una caída en el mapa. No se logra ver bien, pero más que nada se dibuja bien la parte estriatal. Por ahí también denota esto la afectación motora con la que la paciente queda, la lesión de vasos más perforantes de la arteria cerebral media, no tan distales. Y por último visualizamos en el GRE, que es otra secuencia que nos permite detectar sangrados. Y este GRE es normal, no tiene lesiones hemorrágicas. No marqué en la anterior, hay un punto en la zona parietal contralateral del lado izquierdo, hay otra lesión isquémica. No sé si se va a alcanzar a ver en el video, pero esta paciente no tenía una lesión aguda solo del lado derecho, que fue la arteria que fuimos a destapar y todo lo que tratamos de salvar, sino que tiene un puntito parietal izquierdo, o sea que como si se tapa una arteria de un lado, tiene un punto del otro lado agudo, y esto nos hace enfocarnos en ese foramen oval permeable, en esa afectación cardíaca. Esto es un agujerito que queda entre la parte derecha e izquierda del corazón que permite que algún trombo que se forma a nivel sistémico pase directamente por ese huequito al cerebro, básicamente, ¿no? Bien. Bueno, se le hicieron más estudios complementarios, paciente joven, estudio ACV, tomografía entera sin particularidades buscando cánceres activos. Un cáncer activo puede ser el inicio de un ACV por fenómeno protrombótico. El laboratorio era normal, no tenía alteraciones en el lipidograma, no tenía alteraciones más que una anemia ferropénica por probablemente su cirugía con regular control, y todos los estudios de trombofilia no fueron positivos. Así que bueno, la paciente, si quiere pasar, en números tuvo un tiempo de ventana de síntomas, inicio de síntomas al tratamiento de 2 horas 25, un tiempo puerta aguja 20 minutos, entró al hospital 11:25 y en 2 horas, en 20 minutos recibió el primer bolo de RTPA, un tiempo récord. Después, el tiempo puerta ingle con traslado en ambulancia incluido llegó a trombectomía en ese tiempo, 60 minutos del ingreso. Un TC2B, muy buen resultado en cuanto a hemodinamia, y un NIH final de 6 desde 14 que ingresó. El ranking final fue de 3 porque quedó con una leve espasticidad del miembro superior izquierdo, que fue el más afectado, con un Ashworth 3, que es la escala de espasticidad, y asistencia para algunas actividades de la vida diaria, pero quedó bastante funcional para lo que ingresa. Y este es un resumen de lo que nosotros
trabajamos día a día, digamos, para tratar de salvar estos cerebros que ingresan por ahí con estas lesiones. Desde que comienza el ACV, se ocluye una arteria, se empieza a morir una parte del cerebro, el paciente en domicilio llama al servicio de emergencias o acude por sus propios medios y llega a la guardia del hospital. Nosotros estamos algunas veces avisados, a veces los pacientes no saben y llegan por sus propios medios, ingresan al shock room de la guardia que tiene todo el equipamiento, los médicos de guardia, los enfermeros, los camilleros listos para sacarlo inmediatamente al tomógrafo ante la sospecha, previa indagación de todo lo que mencionamos. Pasan a la terapia intensiva para recibir el tratamiento inicial, los terapistas con nosotros, midiendo glucemia, los enfermeros tomando parámetros, colgando las bombas, haciendo escalas, los signos vitales. El servicio de hemodinamia, donde se realiza por cateterismo el tratamiento de las arterias ocluidas, y el paciente retorna a la terapia intensiva. De ahí sigue otro camino. Una vez que el paciente empieza a recuperar y ya no necesita un cuidado crítico, pasa a la sala de clínica médica que tenemos en el hospital, donde el servicio es el servicio que más estudia realmente, porque el servicio de terapia intensiva los salva en agudo, digamos, nos ayuda mucho en el agudo, pero si el paciente en 48 horas está bien, los médicos de clínica siguen un estudio exhaustivo, junto a nosotros que somos el servicio de neurología, de la causa que llevó a este paciente a tener un ACV y solicitar distintas evaluaciones. Los evalúan las fonoaudiólogas del hospital, los kinesiólogos, empieza el proceso de rehabilitación, fisiatra, clínico, enfermero. Bueno, es una labor conjunta para que el paciente finalmente ingrese al servicio de rehabilitación, o sea, una rehabilitación domiciliaria, porque el paciente está en condiciones de irse a la casa y volver. Hacemos terapia visual con ella también. Bueno, en fin, a los pacientes se los sigue, es todo un equipo enorme que los sigue y vuelven periódicamente, en los mejores casos, a las consultas con un neurólogo vascular que en este caso ha seguido a esta paciente para programar el cierre del foramen oval, porque tiene indicación de cierre quirúrgico, y no se ha encontrado, al momento en los últimos análisis que se le han hecho, que ya pasó un año del evento, no se ha encontrado ninguna trombofilia o causa de ese trombo que se formó a nivel sistémico y que pasó al corazón y que pasó a su cerebro. Pero la paciente ha recuperado bastante su calidad de vida con algunas cositas, empezó con un poco de depresión asociado a esto y bueno, está en tratamiento psicológico, sigue con el neurólogo, sigue con rehabilitación. Así que bueno, es lo que se pudo lograr en este caso, lo mejor que se pudo lograr. Y bueno, esos somos los que hacemos guardias de neuro, que los quería poner, los chicos que están 24/7 en el servicio. Y gracias a toda la participación de, bueno, no solo nuestra, sino de todo el equipo de guardia, terapia, camilleros, enfermeros, administrativos, bueno, todos que hacemos posible que esto salga lo mejor que se pueda, dado que es un evento bastante catastrófico en la vida de un paciente. Así que bueno, eso. Gracias. Y para que funcione todo esto, tiene que haber un montón de administrativos que por ahí se lo... Y las llamadas, y la llamada de mesa 24, y el que hace el triage, que puede ser un enfermero capacitado. Y por ahí no los tenemos visibles, somos los médicos. Bueno, y acá es un equipo muy grande. Por lo tanto, siempre estas cosas, como las fonoaudiólogas, que yo les mandé las felicitaciones, porque realmente parte de ellas también, es importante recalcarlo. Y también otra cosa, son momentos muy críticos y muy cruciales que hay que tomar decisiones muy rápidas. Y el equipo de neurología, no solo eso, sino consta con expertos externos, vamos a decir. Tenemos el equipo de hemodinamia, donde tenemos un residente nuestro, que nos hace por ahí la verificación de que si las indicaciones que estamos dando pueden ser buenas, si podemos mandarlo a trombectomía o no tiene caso de mandarlo a trombectomía, porque son procedimientos de altísimo costo. Entonces, hacer un procedimiento por ahí en un paciente, vamos a decir que no se merece, pero que no es viable, porque quizás tiene 85 años, pero tiene una demencia, y es un procedimiento que realmente hay que discutirlo. Para esa discusión está el doctor Gaña, el doctor Ruiz, somos jefe de departamento y jefe de servicio, el doctor Caballero, que nos ayuda en la parte hemodinámica, y también colabora el doctor Dafra, ex jefe de servicio del hospital, haciendo también como una parte de control de calidad, diríamos. Y después de ahí también hay una mesa vascular que así más revisa todo lo que decimos si está bien. O sea que
cuando se toma una decisión de una trombectomía, suena como, bueno, lo mandamos a hacer una trombectomía. No, es una decisión muy, muy difícil y que a veces vale la pena y sirve y otras veces no sale mal. Pero cuando sale bien es tener una persona funcional que podría haber quedado hemipléjica y totalmente aislada del sistema. Ese comentario nada más. Agustina Pesteguía, que es el médico emergentólogo, es el referente de la iniciativa Evangels a nivel de Argentina, Uruguay y Paraguay. Y bueno, es un honor tenerlo acá, contar con este espacio con él y con su experiencia y su conocimiento. Y él nos va a hablar de la parte de prehospitalario y algunas cuestiones del abordaje hospitalario sobre ACV. Gracias. Pasas vos entonces. Bueno, muy buenos días. Para mí, el honor es para mí estar acá. Yo acá hago un breve hincapié. ¿Todos conocen lo que es la iniciativa Angels? ¿No? Bueno, la iniciativa Angels es una iniciativa que tiene fundamentalmente como misión lograr que la mayor cantidad de pacientes con ACV puedan acceder al mejor tratamiento disponible. Es una iniciativa que está en todo el mundo, en más de 150 países, y que fundamentalmente durante mucho tiempo hizo mucho hincapié en la capacitación de profesionales y de instituciones. Es una iniciativa que tiene un aval de varias sociedades científicas que están ahí, internacionales, como la World Stroke, como la Sociedad Iberoamericana, la Europea, y así sucesivamente. Claramente nace de la industria farmacéutica, de Boehringer, pero es una iniciativa que no es promocional, que no habla ni trabaja ni maneja ningún tipo de medicamento. Trata de que los pacientes puedan acceder al mejor tratamiento farmacológico, endovascular o unidades de ACV, entendiendo que esa es nuestra misión. Pasá si querés. Y acá empezamos a hacer un poquito de un marco conceptual o un contexto epidemiológico. Y uno, por ahí los que no sean neurólogos o no trabajen directamente con los pacientes con ACV cotidianamente, ¿por qué les parece que es importante el ACV? ¿Por qué les parece que es importante que las autoridades de la institución le den este espacio y nos convoquen a todos a charlar sobre esto? Dígalo, no le van. Es importante abordarlo a tiempo. Ok. Perfecto, porque es una enfermedad prevalente, ¿no? Con una alta morbimortalidad. Fíjense acá, la principal causa de discapacidad adquirida en adultos en el mundo, no importa el nivel socioeconómico del país. Digamos, pasa lo mismo en Latinoamérica que en los países nórdicos. Es la tercera causa de muerte en nuestra región, segunda, tercera, si queda englobada dentro de las enfermedades cardio-cerebrovasculares. Tenemos más de 60.000 eventos de ACV por año y es una enfermedad que, como todos sabemos, es prevenible, o por lo menos tenemos un montón de factores de riesgo que uno podría intervenir hacia la comunidad para tratar de que ese número no sea así. Y ese es un número que no se modifica ni acá ni en ninguna otra parte del mundo, desgraciadamente. Dos datos que son muy desalentadores, fundamentalmente para los que trabajamos en salud. ¿Ustedes hasta qué edad piensan trabajar en salud? Hasta los 105, 106, digamos. Probablemente la jubilación no nos alcance. ¿No? Hasta el segundo ACV. Claro, hasta el segundo ACV. Fíjense que el 62% de los ACV se producen en personas menores de 70 años. Claramente hoy una persona de 70 años probablemente esté corriendo en algún parque en este momento, o saliendo a caminar, o trabajando, o llevando adelante una empresa. Es una persona totalmente vital, distinto a lo que pasaba hace 50, 60 o 70 años atrás. Y peor, el 16% de los ACV se producen en personas menores de 49 años. Jóvenes de 49 años, muy jóvenes. Esto es una catástrofe porque la ACV, ¿de quién es? ¿Del paciente? De la comunidad. Es del paciente, del entorno de su domicilio, del entorno de amigos, del entorno laboral.
genera habitualmente un daño en la comunidad y le genera un daño al sistema de salud, ¿ok? En Estados Unidos ellos calculan que gastan más de 60 billones de dólares por año en el manejo del ACV, lo que le genera un impacto a un sistema sanitario que es una catástrofe, y eso no contempla muchas veces todos los costos indirectos, el centro de rehabilitación, que esa persona no se reincorpore, que tenga que contratar a otra persona para que haga su trabajo, para que alguien de su familia tenga que pedir algún tipo de o ayuda al sistema de salud para que le dé, y el gobierno tiene que gastar plata. En Argentina se intentó hacer algún tipo de estudio de costo-efectividad, no son los mismos valores que los de Estados Unidos, pero tienen un impacto muy grande económicamente. Y esto a veces nosotros tratamos de no meternos en plata, en general los médicos somos muy malos con la plata, pero sí los que toman decisiones muchas veces no son médicos, y uno puede encarar y decir, che, tener un protocolo de ACV, tratar de armar una red articulada donde yo pueda concientizar a la comunidad, trabajar con el prehospitalario, tener un buen proceso en mi hospital y que el paciente tenga una buena rehabilitación, va a tener un impacto muy grande económicamente para una obra social, una prepaga o para el sistema público. ¿Ok? Dale nomás. Entonces, uno tiene que empezar a pensar, ustedes seguramente que ya lo hacen de alguna manera, tratar de poner en el centro al paciente y armar una red para que este paciente tenga la mejor contención y el mejor tratamiento disponible. Las redes de atención en general deberían venir desde políticas sanitarias hacia abajo, en donde nos hagan articular a todos los efectores. En la realidad pasa de abajo hacia arriba, en donde todos nos conocemos, entonces sabemos quién trabaja en la ambulancia, quién está de guardia hoy acá o allá, y empezamos a armar una red un poquitito más informal. Pero de esta manera, probablemente en donde yo tengo que concientizar a la comunidad, entrenar un prehospitalario que sepa cómo y dónde trasladar un paciente de este tipo, un hospital, que ustedes esto ya lo tienen muy aceitado, y todo lo que viene después, que es la rehabilitación para que esa persona se pueda reincorporar lo más rápido posible y de la mejor manera posible a su vida habitual. Nosotros en la iniciativa que empezó en el 2016 más o menos, 2018 en Argentina, trabajábamos mucho con hospitales y capacitábamos mucho a los hospitales, y teníamos un montón de hospitales, y si alguno se mete alguna vez en la página van a ver que hay más de 900 hospitales registrados y entrenados y que hemos trabajado. Pero nos empezamos a dar cuenta de que ustedes sabían mucho, pero no servía de nada porque los pacientes no les llegaban en tiempo y forma, ¿no? Yo siempre cuento la misma anécdota. En Buenos Aires, desde el año 96, hay más de 30 unidades de ACV, con tomógrafos, resonadores, neurólogos, neurocirujanos y todas las especialidades que ustedes se quieran imaginar. Ninguna trabajó nunca al 100% de su capacidad instalada porque no le llegaban los pacientes. Entonces, tratamos de hacer mucho hincapié y de transformar y generar regiones, valga las comillas, neuroprotegidas, que las regiones pueden ser pequeñas comunidades, digamos, una cobertura médica en donde está todo alineado para que las personas estén neuroprotegidas. Dale nomás. Nosotros, o globalmente le llaman regiones Angels, pero pueden ser áreas neuroprotegidas. Y acá, esto no es una charla de medicina, yo no vengo a enseñar fisiopatología de nada, seguramente que ustedes saben mucho más que yo, pero sí hay 2 o 3 conceptos que siempre me gusta que de esta charla se lo lleven. Y el primer concepto es el continuo de atención. El ACV es una patología ejemplo para hablar de continuo de atención. Es una patología que atraviesa de manera transversal todos los eslabones de un sistema sanitario. ¿Dónde empieza el ACV? En el 90% de los casos, ¿dónde empieza un ACV?
afuera del hospital, ¿no? Todos los que están acá, sus convivientes, no importa que no sean mascotas, ¿no? Pero que sean seres humanos, ¿trabajan en salud? ¿No? ¿Quienes conviven con vos no trabajan en salud? ¿Y saben cuáles son los síntomas de la ACV? Perfecto. Así que si vos tenés una ACV, probablemente no llamen a nadie y te manden a dormir la siesta hasta que no te despiertes. La concientización hacia la comunidad empieza desde nuestro lugar, desde nuestra casa. No tenemos que pensar en armar una plaza, tomarle la presión a 3.000 personas y regalar panfletos. Tenemos que empezar en casa. Pero ponele que sabía tu familiar y llama. El operador que la va a atender tiene que saber, porque probablemente quien llame no le diga, che, mirá, mi hermano está teniendo una hemiparesia derecha con un trastorno en el habla que me parece que es solamente de articulación. Probablemente llamen y digan, mi hermano está descompuesto, vengan ya, no sé lo que tiene. El operador tiene que estar entrenado. El operador tiene que despachar a una ambulancia que tiene que tener un protocolo, que tiene que tratar de optimizar los tiempos para rápidamente identificar si es una ACV, confirmar y trasladar al centro adecuado. Ustedes tienen que estar prenotificados para saber que está viniendo, liberar el tomógrafo, que el camillero esté libre, que la farmacia, que el médico, que el enfermero, que el kinesiólogo, que todos estén preparados. Y probablemente después que ustedes hagan todo bien acá, va a haber que darle cuidados en una unidad de ACV para que el paciente no se infecte, no haga una TDP, no se broncoaspire y no se vaya todo al tacho. Y claramente hay que rehabilitarlo, porque si no todo lo que hice fue muy lindo, pero si no le doy un poco de rehabilitación, esa persona no se va a reinsertar. Entonces, cuando uno habla de continuo de atención y yo les digo comunidad, prehospitalario, intra y rehabilitación, son 4 y el resultado es 10. Saquen alguno de esos 4 y que el resultado les siga dando 10. ¿Cuál podrían sacar? Ninguno. Perfecto. Nada. Entonces, uno tiene que entender que en el manejo de la ACV es como este auditorio, como este público multidisciplinario, que no hay un actor principal en esta película, ¿ok? Son todos actores principales. No es el que le puso el trombolítico o el que le hizo la trombectomía al paciente, sino que fue la comunidad que lo reconoció, porque si no, no hubiese pasado nada, la ambulancia que entendió lo que tenía y lo trajo a donde correspondía, y después todo lo que ustedes ya hacen habitualmente. ¿Ok? Acá son todos actores principales. Y en esto, cada uno de estos actores claramente va a tener distintos roles, objetivos y responsabilidades. La comunidad tiene que estar concientizada y los programas de concientización no tienen que ser solamente el 29 de octubre, que es el día de la ACV, sino que deberían tener, como cualquier tipo de capacitación de cualquier índole, una continuidad en donde la gente lo vaya entendiendo. Por eso siempre decimos que tenemos que empezar en casa. Che, yo les digo, vos te agarrás el pecho en tu casa, ¿qué van a decir tus convivientes? Tienen un infarto. Ahora, no podés agarrar la taza y ¿qué van a decir? O te duele la cabeza. Acostate a dormir la siesta y vemos si se te pasa o no, si no, activamos el médico. Tenemos que lograr que nuestra comunidad no médica pueda entender cuáles son los síntomas de la ACV, ¿ok? Y actuar de la misma manera que con un infarto. Tenemos que transformarlo en una marca registrada, como lo es el infarto agudo de miocardio. Después hay un montón de nuevas opciones para la comunidad como programas escolares, que no sé si alguna vez Romina les contó, hay un programa que se llama Fast Heroes, que capacita a los docentes de los niños de primaria, y estos de manera lúdica le van enseñando los síntomas de la ACV, todos disfrazados en un héroe, que son los abuelos en general, y que tratan de luchar contra ese coágulo malo que les generó esto. Y en Europa, que ya lo tienen mucho más instalado este tipo de programas, y en Brasil también, empezaron a encontrar que capacitando a un niño, en general esto transformaba que lo multiplicaban en 2 o 3, en el padre, la madre, el abuelo, o todos los que convivieran en su casa. Cuando ellos llegaban,
entendían que si no podías mover el brazo, que si hablabas mal, ¿ok? O si se te desviaba la carita, eso probablemente era una ACV y que tenías que llamar a la ambulancia. Y eso está bueno porque en general es como la ley de muerte súbita, en donde en la secundaria se les enseña a los adolescentes a hacer RCP, poder enseñar desde muy chiquititos cuáles son los síntomas de la ACV, ya empezamos a tener generaciones que entienden de qué se trata y qué es lo que tienen que hacer. Dale nomás. Esto es pasarlo rápido porque es lo mismo que dijimos recién, así no nos detenemos tanto. Y acá empezamos a hablar del otro concepto importante que ustedes ya lo dijeron al principio. Es una enfermedad tiempo dependiente, ¿no? Cada minuto que pasa se pierden casi 2 millones de neuronas. Y esto está comprobado científicamente, como dicen las propagandas. Y como toda enfermedad tiempo dependiente, dale nomás, retroceda un segundo, ahí. ¿Quiénes son médicos? No les voy a hacer ninguna cosa. ¿Son todos neurólogos? ¿No? ¿Alguien qué especialidad tienen? Ah, espectacular, buenísimo. ¿Por qué la ACV es tiempo dependiente? Perfecto. Perfecto. Cuando hablamos de ACV isquémico, ¿ok? Hay dos grandes tipos, esto ya lo dijeron y no se los voy a enseñar yo. Hay dos grandes tipos de ACV, isquémico y hemorrágico. El isquémico representa casi el 87% de los ACV, el hemorrágico el otro porcentaje. En los ACV isquémicos lo que sucede es que una arteria se tapa. Esa arteria que se tapa, si querés pasarla nomás, va a generar ese puntito negro, que es una necrosis, que es un tejido que se va a morir, que se infartó y se muere. Pero nosotros vamos a tener la posibilidad de que todo ese tejido que está alrededor, que se le llama tejido en penumbra o tejido salvable, que no tiene, si se quiere, una irrigación directa de ese vaso, o sí la tiene, pero tiene pequeñas colaterales que probablemente yo pueda recuperar si recanalizo la arteria, es en donde voy a transformar que ese paciente quede con la menor discapacidad posible. Por eso esto es una enfermedad tiempo dependiente, porque lo más rápido que yo actúe, menos discapacidad le va a quedar al paciente. ¿Cuánto es la ventana para el tratamiento trombolítico de un paciente con ACV isquémico? 4 horas y media. ¿Ustedes se acuerdan el concepto número necesario a tratar? ¿Saben lo que significa? Para los que no lo sepan o no se acuerden, todas las intervenciones que uno hace en salud, ¿qué es lo que mide? Beneficio sobre riesgo, digamos. Claramente que si se me encarna una uña y viene el traumatólogo y me amputa el pie, me resolvió la uña encarnada, pero probablemente haya algún tipo de tratamiento menos cruento que lo pueda resolver. Hay un montón de intervenciones que uno tiene que empezar a evaluar cuántas personas debería tratar para que una se lleve el beneficio pleno. Como por ejemplo, en el infarto o los pacientes que tienen enfermedad coronaria, ya la tuvieron, vienen al consultorio y no toman aspirina. ¿Ustedes les recomendarían que tome aspirina? ¿Sí o no? El paciente ya se infartó hace un año, se quedó sin ningún tipo de tratamiento porque se descolgó y ahora vino al consultorio. ¿Le recetan aspirina? Sí. Bueno, el número necesario a tratar para que un paciente se lleve el beneficio pleno de la aspirina es 81. En el ACV isquémico, si yo actúo en la primera hora y media de mi ventana terapéutica, el número necesario a tratar es 4. Es un número espectacular, digamos. Es muy probable que casi todos los pacientes que trate tengan un buen beneficio. Ahora, si yo me tardo 2 horas, que estoy dentro de la ventana, el número necesario a tratar es 9. Si yo me tardo 3 horas, el número necesario a tratar es 14. Y si llego a la hora 4 y medio, ya el riesgo empieza a superar el beneficio. Por eso es una enfermedad tiempo dependiente y por eso no importa si el ACV lo tuvo acá a media cuadra, es importante que lo llamen, que ustedes se preparen y que lo resuelvan lo más rápido posible. Y no porque tenga todavía una ventana terapéutica, me quede esperando a que venga el doctor para verlo, que por ahí tarda 2 horas porque está en otro lugar. Dale nomás.
Y como toda enfermedad tiempo dependiente, tiene una cadena de supervivencia, como el RCP. Y esta cadena de supervivencia empieza con el reconocimiento, con la activación del sistema de emergencias médicos, con la actuación del servicio de emergencias, con la derivación al centro que corresponde y con la correspondiente alta y su rehabilitación. Pasar rápido todo esto, que es un poquito lo que dije ahí. Bien. Y después empieza el tema del reconocimiento de síntomas. Cuando hablamos de ACV isquémico, para los que no son médicos, ¿cuáles serían o cuáles creen ustedes que son los síntomas del ACV? ¿Cómo? Fuerte, fuerte, sin miedo. No es un examen. Que tengan debilidad de una parte del cuerpo, que tengan dificultad para hablar o que tengan desviación de la cara, ¿no? En el 75% de los pacientes con ACV isquémico tienen estos síntomas, ¿ok? Trastorno en la articulación de la palabra, que puede ser afasia o disartria, y una debilidad de algún miembro. ¿Hay otros síntomas? Hay un montón de otros síntomas, lógicamente. Pero fíjense que casi 8 pacientes de cada 10 se van a presentar con alguno de estos. Dale nomás. Y cuando uno empieza a hablar de la comunidad o del prehospitalario, que no están muy lejos uno del otro, uno debería tratar de lograr que la comunidad y que el prehospitalario incorpore una escala de valoración de déficit neurológico que sea reproducible y entendible fundamentalmente. Hay varias, se recomiendan mucho la escala de Cincinnati y la escala de FAS, porque rápidamente con 3 preguntas o con 3 evaluaciones uno puede tener un panorama qué es lo que tiene el paciente. Fíjense, ¿alguien hizo la escala de FAST alguna vez? ¿Saben lo que significa FAST? ¿No? FAST es un acrónimo, F de face, desviación, A de arms, que tenga caída de un brazo, la S de speech, que no puede articular la palabra o no puede hablar directamente o no comprende lo que se le dice, y la T es de tiempo, de activar el servicio de emergencia en el menor tiempo posible. Fíjense que es una escala sumamente sensible. Con un solo síntoma de los 3, el paciente tiene un 72% de probabilidad de tener una ACV. Si tiene 2 de 3, ya tiene un 85%, y si tiene los 3, tiene un 99% de probabilidades. Es una escala de fácil reproducción y de mucha sensibilidad, no tanta especificidad. Después aparecen otras cosas. Pero digo, esta escala, uno lo que debería hacer es, llega y le pide a la persona que sonría y ve si la sonrisa es simétrica o no, que diga una frase y que sostenga un brazo. Con eso, ¿cuánto tiempo nos puede llevar? 2 minutos, 3, y ya sabemos dónde estamos parados. Dale nomás. Esta la puse solamente porque fisiopatológicamente todas estas escalas, lo mismo que les debe pasar a ustedes con la escala de NIH, evalúa territorio anterior, evalúa territorio carotidio. Y se nos escapan algunos ACV que vienen de atrás, vertebrales, y acá se le agregó el BIFAS, en donde agrega el equilibrio, ¿ok? O trastornos oculares como ceguera y distintas cuestiones que se pueden producir por compromiso del territorio posterior. Muy bien. El operador telefónico, y acá ya nos metemos en el prehospitalario. El prehospitalario, ¿alguien trabajó alguna vez en el prehospitalario o no? Sí, ustedes sí. Todos alguna vez pasamos por ahí. El prehospitalario tiene 2 pilares, el operador telefónico y el que está arriba de la ambulancia, médico, enfermero, técnico o lo que fuese. El operador tiene el gran desafío que yo les decía al principio de poder conducir una comunicación que es sumamente emocional, a veces agresiva, tratar de encauzar esa conversación, entender qué es lo que está pasando en ese lugar para poder despachárselo a quien está en la ambulancia de la mejor manera posible. Y acá el operador telefónico tiene que fundamentalmente hacer preguntas sumamente dirigidas. Está bueno que pueda hacer el FAS, que lo haga reproducir con la persona que está en el domicilio,
y establecer el horario de inicio de los síntomas. Y esto es algo importante. Cuando uno lo llaman a ustedes o van al domicilio de alguien o les llega la guardia, tienen que establecer el horario de inicio de los síntomas. Pero el horario de inicio no tiene que ser media hora antes del partido o media hora después de la novela, porque eso ya empieza a desconfigurar todo y no sabemos si la novela empezó más tarde o más temprano, si el partido tuvo alargue o no tuvo alargue, si en el medio no pasó algo. Es distinto decir, che, empezó 18:30, lo más cercano 18:30, eso me va a establecer la ventana terapéutica del paciente y la toma de decisiones. Dale nomás. Eso pasalo. Después va a llegar la ambulancia al domicilio y para los que hicieron ambulancia saben que cuentan con muy pocas herramientas en el domicilio. Si querés retrocedete una. Lo primero que va a hacer la ambulancia en el domicilio, y todo esto que yo les cuento acá es para que entiendan que los pacientes tienen toda una historia antes de llegar a la guardia del hospital. La ambulancia debería establecer que el paciente está estable, ¿ok? Como cualquier patología tiempo dependiente, hacer una evaluación de su vía aérea, ventilación y circulación. Para la parte neurológica, descargar y desplegar una evaluación neurológica como el FAST. Después sí tiene algunas acciones que hacer en el traslado, y no son muchas. Una que tiene que hacer sí o sí es hacer una glucemia. ¿Por qué tiene que hacer una glucemia? Es el primer imitador del ACV, ¿no? Una hipoglucemia reproduce síntomas de ACV. Ahora, si a ustedes lo llaman y dicen, che, mira, fui al domicilio porque el paciente tenía disartria y una paresia media dudosa, pero le hice una hemoglucoté y tenía 22. Le pasé un glucosado hipertónico y mejoró bastante. ¿Qué le recomiendan? ¿Que lo deje en la casa? Que lo traiga a la guardia. No sabemos por qué hizo la hipoglucemia. No sabemos si esa hipoglucemia la hizo en el contexto de una IT, de una ACV, y esa resolución fue porque quizás en 2 o 3 horas vuelve a progresar el foco y se nos clava. Todo paciente que tuvo un síntoma compatible con ACV debería ser traído a la guardia y evaluado acá con otras herramientas. Las otras acciones que tiene que hacer la ambulancia es saturación de oxígeno, satura menos de 94, le ofrezco oxígeno, le tengo que hacer un control de la tensión arterial y acá tiene que quedar muy claro el concepto que en el prehospitalario no se recomienda intervenir en la tensión arterial. Esto, y lo digo con conocimiento de causa por haber sido director de una empresa grande, me encontré con millones de cosas, pacientes que le ponían furosemida, espironolactona y lo que se quieran imaginar para bajar tensiones arteriales. A veces es angustiante porque el paciente tiene 220 de sistólica y estás ahí, decís, voy a llevar una bomba atómica, me van a matar cuando llegue a la guardia, pero intervenir es contraproducente para el paciente. Necesita ese paciente tener otro tipo de evaluación para definir realmente si voy a intervenir en la presión o no, y en el hospital lo voy a poder monitorizar, le voy a poner una droga titulable y avanzar con su tratamiento. Y la otra discusión que hay en el prehospitalario muchas veces, ustedes están en la guardia, o estuvieron en la guardia. ¿Le coloco un acceso venoso periférico en la ambulancia o no se lo coloco? Sí. ¿Para qué? Pero en la ambulancia vas a disminuir los tiempos colocándole un acceso venoso periférico. ¿Y qué hacías vos cuando te llegaba una ambulancia? Sacáselo, eso está mal puesto, ponele 2 accesos nuevos. Yo confío en mis enfermeras de acá. Entonces, si el paciente no tiene algo que amerite que yo le coloque un acceso venoso periférico, no debería demorar en colocarle un acceso venoso periférico. El paciente está hipotenso, el paciente está hipoglucémico, tengo que colocar un acceso venoso. Ahora, ¿está contraindicado? No, todo lo contrario, pero digo, no tengo que demorarme en acciones que no le van a cambiar nada al paciente. Yo le voy a colocar un acceso venoso periférico, le voy a poner un suero y probablemente me tarde 5 minutos en hacer todo eso, son 10 millones de neuronas que el paciente pierde. Que cuando llegue acá va a haber 2 o 3 enfermeras, el médico, un montón de personas que van a ir haciendo cosas simultáneas
y esto va a salir mucho más fluido y voy a optimizar los tiempos para que ese paciente recanalice la arteria lo más rápido posible. Entonces, el concepto del prehospitalario es tratar de optimizar el tiempo, digamos, hacer lo que tengamos que hacer en el menor tiempo posible y no hacer cosas que no sean necesarias ni le ofrezcan un beneficio al paciente. El prehospitalario debería hacer esto. ¿Está estable o no está estable? Un score, el que elija el prehospitalario, estas acciones y lo que sí le cambia el pronóstico al paciente, y esto está recontra remil comprobado, es que la ambulancia les avise a ustedes que está trayendo un paciente. Eso le cambia el pronóstico al paciente. La ambulancia, el que venga corriendo con su auto particular o lo que fuese, que prenotifiquen al servicio hospitalario de que está viniendo un paciente con ACV, le cambia el pronóstico de manera radical. Porque ustedes pueden, ¿qué? ¿Para qué les sirve la prenotificación? Preparar todo, que el tomógrafo no esté ocupado con algún otro tipo de estudio que puede esperar, que la medicación, si es que la van a utilizar, esté disponible, que los especialistas estén preparados y todas las cuestiones que necesita el manejo de un paciente con ACV. Dale nomás. Y como todo protocolo y proceso, en la American Heart pusieron algunos indicadores de calidad que, como toda situación que uno establece como proceso, tiene que ir chequeándose. Fíjense que la American Heart dice, che, en el prehospitalario la asistencia telefónica o el despacho de la ambulancia debería ser en menos de 90 segundos. Esto es, no digo discutible, pero no siempre es alcanzable. Esto va a depender de los recursos de cada uno. En algunos lugares uno recepciona y otro va despachando y lo pueden hacer, en otros lugares no. El tiempo de respuesta y de arribo al domicilio debería ser en menos de 8 minutos. Y eso también es relativo y a veces se puede y a veces no se puede. Pero lo que sí se puede hacer es que el tiempo in situ en el domicilio no exceda los 15 minutos. Y para que eso no suceda, yo tengo que haberle dado un checklist a los médicos y a los enfermeros y que sigan eso y no van a hacer ni de más ni de menos. Todos los pacientes van a recibir el mismo tipo de atención y lo más rápido posible va a ser derivado. Nosotros en Buenos Aires, yo implementé el primer protocolo de ACV prehospitalario en una empresa que manejaba una población similar a la de ustedes, de obra social, digamos, no era público. Y la primer, si se quiere, trompada la recibí de mis propios colegas, en donde me dijeron, bueno, me vas a enseñar a manejar el ACV. Yo hace 18 años que veo pacientes con ACV y cada uno iba con su librito. Y cuando logramos que esto se estandarizara, digamos, decir, che, yo no te voy a enseñar ACV, lo único que te pido es que tengas una hoja de ruta y que digas, está estable, tiene un FAS de tanto, una glucemia de tanto, no está anticoagulado, prenotifico, vas a ver que a los pacientes les va a ir mucho mejor. No es algo sencillo, no sé si a ustedes les pasó, por lo menos allá es una población que dura poco tiempo en general en el prehospitalario y es una población, más allá de su rotación, que muchas veces cuesta poder introducir algunos cambios, algunas cuestiones. Muchas de estas cosas nosotros pudimos, si se quiere, torcerla, empezando a generar evidencia, a cargar datos y a escribir algunos artículos y decirle, che, mirá, optimizaste, ahora yo después se los muestro, esta cantidad de tiempo, esto significa que a los pacientes nuestros claramente les fue mucho mejor que a la media solamente porque ustedes siguieron un protocolo. Dale nomás. Dale, pasalo esto tranquilo. Nada, esta es la importancia de la prenotificación, que es lo que yo les decía hoy. Fíjense que claramente prenotificar optimiza el tiempo puerta aguja, el tiempo de internación, la morbimortalidad del paciente y el porcentaje de elegibilidad de paciente, digamos. Probablemente si me prenotifican, muchos más pacientes van a poder ser tratados con algún tipo de tratamiento que si no me prenotifican. Dale nomás. Esto es lo que yo les decía, pasarlo rápido eso hasta que ahí. Este es un artículo que nosotros escribimos de este protocolo que yo les contaba. Tengo miedo de romper esto. La barra que está arriba de todo muestra desde que el paciente llamaba hasta que yo lo dejaba en
un centro hospitalario. Y eso eran casi 50 y pico de minutos. Cuando implementamos el protocolo, logramos optimizar y reducir casi 12 minutos. Que uno dice 12 minutos, son 24 millones de neuronas. Claramente los minutos en el ACV cuentan mucho. Fíjense que acá los pacientes, desde que empezaban o desde que activaban el sistema de emergencias médico hasta que se hacía la tomografía, no excedían los 41 minutos. ¿Ok? Y era simplemente con definir un protocolo que lo sigan y tener centros ya preestablecidos y no perder. En Buenos Aires se perdía mucho tiempo en la gestión de la cama, en donde empezaban a llamar a 17 lugares distintos para ver si tenían una cama y ahí probablemente el paciente perdió un montón de neuronas. Dale nomás. Pásalo. Y acá, si querés, esto lo vamos haciendo lo más didáctico porque ya lo vieron hoy, ¿no? El manejo intrahospitalario. Y lo que más quiero que se lleven de esto, que ustedes seguramente hoy ya lo charlaron, son estos 4 puntos. El manejo del ACV intrahospitalario tiene 4 puntos importantes. El primero es el diagnóstico, ¿ok? Como dice ahí. El segundo es descartar hemorragia. El tercero es descartar gravedad. Y el cuarto, evaluar las contraindicaciones. Si yo sigo esos 4 pasos, no me voy a equivocar en los pacientes que voy a tratar o en los que no voy a tratar. ¿Ok? Y si después el resultado de los pacientes, por el tratamiento o por la suerte misma o lo que fuese, no era el que esperábamos, si yo seguí esos 4 puntos, estoy perfecto dentro de la evidencia. Dale nomás. Lo primero que uno tiene que hacer es el diagnóstico. ¿El diagnóstico cómo se hace del ACV? ¿Con la tomografía o con la resonancia? El diagnóstico es clínico. La clínica es soberana. El paciente, digamos, yo voy a hacer la misma evaluación probablemente que hice en el prehospitalario, pero un poquito más compleja. Voy a desplegar desde ya la fecha de inicio, voy a establecer nuevamente que el paciente esté estable, como corresponde, voy a empezar a hacer un interrogatorio, pero cuando me toque evaluar si realmente el paciente está teniendo una ACV, voy a desplegar una escala de evaluación neurológica mucho más avanzada que en el prehospitalario. Y es la escala de NIH. ¿Eso lo hablaron hoy a la escala de NIH un poco? Perfecto. Es una escala que valora el déficit neurológico, pero fundamentalmente, ¿qué es lo que busca hacer la escala de NIH? Trata de que todos hablemos el mismo idioma. Probablemente él sepa mucho más que yo de ACV, y si él me deja la guardia a mí y me dice, che, te dejo un paciente con un ACV más o menos, el más o menos de él probablemente no sea el mío, para mí va a ser una catástrofe. Entonces, si yo logro objetivar en una escala de valoración, vamos a estar hablando el mismo idioma, más allá de que él sepa mucho más que yo, pero vamos a poder objetivar el paciente como corresponde y fundamentalmente me va a servir para hacer un seguimiento de ese paciente. Porque si esta escala empeora, al paciente le está pasando algo, y si ojalá no y mejora, claramente lo que hicimos le empezó a hacer bien. Dale nomás, pasalo esto porque esto ya lo vieron. Dentro del diagnóstico, que es clínico, lo que tengo que hacer es descartar diagnósticos diferenciales. Hay un montón, pero fundamentalmente, ¿cómo son los síntomas del ACV? Súbitos, empezaron ya, recién, y son focales. ¿Ok? Esto les debe haber pasado muchas veces, que alguien llama y dice, che, mamá no puede agarrar la taza de mate, el mate no lo puede agarrar, se le cae. Y uno va corriendo pensando que es un ACV y dice, en realidad le está pasando hace ya 3 semanitas más o menos que no agarra mucho el mate. Entonces, los síntomas del ACV son súbitos y en general son focales. ¿Ok? No es que tuvo una pérdida de fuerza de las 2 piernas, porque ya empezamos a pensar en otra cosa, o que tuvo movimientos anormales de 4 miembros, porque también voy a pensar otra cosa. Pero la medicina no es matemática, nunca 2 más 2 es 4. Tenemos que repensar cualquier diagnóstico diferencial. Diagnóstico. ¿Qué le seguía al diagnóstico? Si el paciente tiene hemorragia o no. ¿Y eso cómo lo sé? ¿Qué tipo de tomografía?
Simple. ¿Qué hacen acá? ¿Simple o angio? Simple y angio. Dale nomás. Segundo paso, descartar hemorragias. Esto va a depender y es para cada lugar su propio protocolo en función del recurso que tenga, tecnológico, humano, el expertise y un montón de cosas. Uno siempre recomienda que lo primero que debería hacer es una tomografía simple de cerebro, porque en menos de 40 segundos yo ya sé si el paciente tiene sangre o no. Si el paciente tiene sangre, claramente me voy a ir por otra rama del tratamiento, activaré al neurocirujano o definirán el protocolo que ustedes tengan. Sangre, lesión ocupante de espacio o cualquier cosa que me pueda contraindicar un tratamiento farmacológico. Dale nomás, perfecto. Y el tercer paso, y con la misma tomografía, y si ustedes hacen angio está buenísimo, porque ya empiezan a tener un manejo mucho más avanzado de todo esto, empiezo a evaluar si el paciente tiene algún signo indirecto de un compromiso muy extenso de su ACV que pueda hacerme pensar que ese paciente no va a ser candidato a tratamiento farmacológico, pero que sí quizás le pueda ofrecer un tratamiento endovascular. Y para eso hay un montón de cuestiones como el borramiento de los surcos, el signo de la cuerda, o ya desplegar y hacen aspect en imágenes acá, perfecto, y tener un score imagenológico para ver si el compromiso del paciente es muy extenso o no. Dale nomás. Nada, esto es, ustedes saben que el cerebro es el mejor órgano para comparar porque deberían ser iguales cada uno de sus hemisferios. Eso es un angio TC que tiene una pequeña diferencia. ¿La ven? ¿Sí? Está amputada una arteria ahí, perfecto. Entonces, ese paciente tiene una lesión de gran vaso, claramente debería empezar a recorrer un camino más endovascular. Dale nomás, que no es la idea. Todo esto, pasalo nomás, pasalo a esto, que no es lo que yo quiero que se lleven. Y después va a venir el cuarto punto, en donde tenemos que empezar a evaluar contraindicaciones. ¿Alguien se acuerda de todas las contraindicaciones de la ACV relativas y absolutas de memoria? Y está bien que no lo sepan de memoria. Eso siempre debería estar en un teléfono o pegadito en la guardia o en el servicio que estén o donde fuese, tener un acceso rápido para poder rápidamente mirar. No nos vamos a detener en cada una de ellas, sí entender que claramente la evidencia científica trata de que más pacientes puedan ser tratados, porque empezaron a ver que había algunas contraindicaciones que realmente no eran contraindicaciones absolutas. Como por ejemplo, y a mí me pasó durante mucho tiempo en el hospital, que le preguntáramos a los pacientes si tenía cáncer. ¿Su marido tiene cáncer? Sí, listo. Se va a la sala 11, 7, al fondo y vemos con qué secuela queda. Y al otro día cuando ibas a hablar de nuevo con la mujer, dice, sí, tiene un cáncer de próstata de hace 25 años, que probablemente nunca le pase nada con ese cáncer de próstata. Entonces uno tiene que ir al hueso con estas preguntas y entender. ¿Se operó hace poco su marido? Sí, se operó la semana pasada. Antes se descartaba. ¿De qué se operó? Se sacó un lunar. Ese paciente se puede trombolizar. ¿Está anticoagulado? Sí, mi marido está anticoagulado. Listo. Me pasó la semana pasada. Descartaron un paciente que llegó en Ventana una hora en un hospital de mi pueblo y no lo trataron. Yo llegué un rato más tarde a hablar con la mujer y me dice, sí, mi marido está anticoagulado. Y saca el paquetito de sus medicaciones y ¿qué tomaba? Aspirina. Entonces, nosotros como profesionales de la salud es, présteme la hojita de lo que toma o tratar de ser. Muchas veces están anticoagulados de verdad, pero el paciente te dice, o el familiar te dice, sí, mirá, está tratado con Dabigatran, pero hace una semana que no lo puedo comprar, así que hace una semana que no lo toma. Ese paciente no lo tengo que descartar por sus antecedentes, tengo que ir un poquito más al hueso, tengo que tratar de que los pacientes más cantidad se puedan tratar, no encontrarle el pelo al huevo como quizás lo hicimos durante mucho tiempo. Y otra cuestión que todavía, no creo que en el caso de ustedes pase, pero en algunos lugares pasa, topean la edad. Porque antes las guías decían que el tratamiento tenía que ser entre 18 y 80, el 80 ya no existe más, sino que uno evalúa en función
del status performance que tenga el paciente, del score de ranking que se hace modificado y ver qué actividad de la vida diaria hace ese paciente. Si el paciente está postrado, residente de geriátrico de hace 20 años, probablemente uno ponga en duda el tratamiento que va a hacer. Ahora viene un paciente de 93 años que vive solo, maneja dinero, viaja, sigue trabajando, ese paciente, no importa la edad que tenga, lo tengo que trombolizar si no tiene contraindicaciones. Dale nomás. Sí. Qué suerte. Mira, no es que no pueden. El tema es que en los pacientes pediátricos en general el origen del ACV no tiene la misma fisiopatología que en los adultos. En general en los adultos la fisiopatología tiene que ver con cuestiones más de hábitos, ¿ok? En donde tenés placas de ateroma, tenés una FA, tenés algunas causas que en los niños en general responden a enfermedades de otra índole o algo autoinmune o genético que le pueda generar esto. No es tan frecuente, pero lo hay, pero el tratamiento no sería tan efectivo para ese tipo de origen de ACV. Por eso no tiene esa recomendación. No es que no se trombolizan, pero digo, esos pacientes no entran en el paquete del protocolo general, sino que se evalúan caso por caso. Si el chiquito tiene 17 años y tiene una dislipidemia familiar, en donde tiene 500.000 de triglicéridos ya conocido, y probablemente el origen sea el mismo que el del adulto y uno lo pueda trombolizar, pero se evalúa caso por caso, no se generaliza como en el adulto. Tiene que ver con eso, con el origen del ACV. O corríjanme ustedes si no es así. Bueno, dos complicaciones tiene el tratamiento trombolíticos temidas. Una, ¿cuál es? El sangrado, que se produce en menos de el 2% de los pacientes en general, pero más allá de eso, yo lo que sí siempre quiero dejar en este sentido, y por eso me gusta que el auditorio siempre sea multidisciplinario, uno siempre tiene que estar preparado para las consecuencias no positivas de la intervención que va a hacer. Es decir, yo tengo que saber cómo manejar un sangrado, tengo que estar preparado no solo para dar el tratamiento trombolítico, sino para sus consecuencias negativas, y tengo que estar preparado para la otra complicación, que es... ¿Cuál es la otra complicación grave? Que se produce en menos del 0,2% de los pacientes, pero puede pasar. Un angioedema, que el paciente tenga una reacción alérgica como cualquier medicación. Pásalo si querés. Entonces yo tengo que tener un protocolo interno para poder subsanar o poder enfrentar estas cuestiones. ¿Ok? Dale nomás. Y acá vamos así. Si queréis frenar. Ay. Lo primero que teníamos que hacer era el diagnóstico. Y el diagnóstico era o un imitador o un diagnóstico diferencial o era un ACV. Si era un ACV, ¿cuál era el segundo paso que tenía que hacer? Pedir una tomografía para descartar hemorragia. Dale una. Y acá tengo que, ¿cuántas opciones? ¿Tiene hemorragia o no tiene hemorragia? ¿Ok? Si tiene hemorragia, protocolo de hematoma intraparenquimatoso, el que ustedes dispongan. Ahora, si no tiene hemorragia, ¿qué debería hacer? Evaluar la gravedad. Que lo puedo hacer con la misma tomografía, o si le hice un angio-TC mejor, voy a evaluar. ¿Qué puedo tener acá? Que tenga un ACV extenso, más de un tercio de la arteria cerebral media, y eso probablemente me contraindique un tratamiento farmacológico, pero no un tratamiento endovascular, o que no tenga signos indirectos de un compromiso extenso, y ahí ya tengo que empezar a evaluar, pasa nomás, pasa otra, si tiene contraindicaciones o no. Y acá, ¿cuántas opciones tengo? ¿Tiene o no tiene? ¿Está? Si tiene, probablemente voy a evaluar si le puedo hacer un tratamiento endovascular y le voy a hacer cuidados de ACV. Y si no tiene contraindicaciones, lo voy a trombolizar o le voy a dar el tratamiento farmacológico que ustedes dispongan. Esto es un árbol de toma de decisión en el ACV. Es una patología recontra compleja, es una patología tiempo dependiente, pero que si uno sigue estos 4 pasos, no se va a equivocar en el manejo. ¿Se entiende? Uno busca esto. Ahora, dale una más, rápido si querés.
¿Y si el paciente llegó fuera de ventana y le hago un angio-TC y no tiene un gran vaso, qué hago con el paciente? ¿Qué hago? Perfecto. ¿Qué complicaciones? ¿Y eso qué es? Eso es una unidad de ACV. El 20% de los pacientes con ACV isquémicos acceden al tratamiento trombolítico por distintas causas. Por cuestiones de contraindicaciones, de ventana terapéutica, de recurso, de disponibilidad, de geografía o de lo que fuese. Solamente el 5 al 10% de los pacientes acceden a un tratamiento endovascular, porque no cumplen con los requisitos, porque no tengo el tratamiento, porque no tengo el recurso tecnológico. Me queda el 70% de los pacientes sin ningún tipo de tratamiento. Las unidades de ACV incluyen al 100% de los pacientes. Las unidades de ACV no son espacios físicos, sino que son lugares en donde los médicos, los enfermeros, los kinesiólogos, los fonoaudiólogos, los camilleros y todos los que intervienen saben manejar a un paciente con ACV. Saben cuáles son sus complicaciones, tienen que tener algún recurso como un ecocardio, tener acceso a la tomografía, pero no mucho más que eso. Y fíjense que la unidad de ACV, que hoy hablamos del número necesario a tratar, reduce la mortalidad y solo necesita un NNT de 2. ¿Ok? La aspirina necesitaba 80 para tener un 100% de efectividad. Reduce la institucionalización y reduce la discapacidad de los pacientes. Entonces la unidad de ACV, por eso yo les decía al principio, el tratamiento del ACV no es solo farmacológico o endovascular, sino que tiene mucho que ver con todo esto, en donde yo le pueda brindar lo que ella decía, los cuidados, si esto pasa, no sé si ojalá que nunca les haya pasado, a nosotros sí nos pasó en varias oportunidades que el paciente llamó, la ambulancia fue a 100 km por hora, lo dejó, lo trombolizaron y después se broncoaspiró, porque nadie le hizo el cuidado. O hizo una TBP, ¿ok? O hizo una neumonía y el paciente se nos muere en una neumonía intrahospitalaria después de que había sido trombolizado y no tenía un foco motor. Pasala nomás. Pasala esto y le doy el cierre a ver si es que está todavía. Dale nomás. Ahí. A ver si sale o no tiene. Ahí está. Siempre tratamos de cerrar con un video. Había uno de Fórmula 1 que quizás vieron alguna vez, pero yo no estoy alineado con Colapinto, entonces me fui con el fútbol americano. No sé si va a salir. Ah, no sale, ¿no? Bueno, nada, es un video que trata de mostrar que en general uno parte, esta persona que está acá, no importa, no va a salir. Esa persona pierde la pelota y queda en su arco con la pelota y se le viene todo el malón. En general, cuando uno empieza algún tipo de proceso, de proyecto, de protocolo, no arranca de la manera ideal, no tiene todos los elementos ni el expertise, pero sí tiene que entender que es un punto de partida, que casi todos partimos desde ese lugar. Y ese tipo se da cuenta de eso en ese momento, toma la pelota, no se queda con la frustración de que se le cayó, la recuperó y empezó a avanzar en la cancha y un equipo multidisciplinario, que son todos sus compañeros, lo van bloqueando y llega hasta el otro lugar y hace el touchdown. Es decir, el manejo del ACV es complejo, no por el manejo que uno tiene que hacer o los pasos que tiene que seguir, porque si uno lo protocoliza y lo sigue, no debería ser tan complejo, pero sí es importante porque es multidisciplinario. Y todos sabemos que la comunicación muchas veces es lo más importante de todo y poder articular qué distintos tipos de perfiles podamos intervenir. Nada, el concepto o la reflexión final es una patología grave, tiempo dependiente, muy prevalente, que sigue teniendo un impacto muy grande en las personas y en lo económico, que tenemos las herramientas para que esto no suceda y que parte de nosotros, como yo les decía hoy, uno tiene que llegar a casa y decirle, che, los 3 síntomas de la ACV son esto. Y ahí ya hicimos un montón de cosas. Muy bien, muchas gracias. Si tienen preguntas, se las hacen a él, ¿eh? Muy bien. Vamos, Chino. Bueno, felicitaciones. Gracias. Nos sacamos la foto nosotros.
Bueno, buenos días a todos. La verdad que yo les cuento una experiencia muy cortita. Estuve la semana pasada con gente del laboratorio, el responsable de la medicación, ¿no, Agustín? Sí, sí, acá estoy. Vení, Agustín, vení. Me acerco. Soy tímido para la foto. Y fuera del país, muy lejos de este país, se habló de este premio y de este hospital. Yo no estaba ni en los planes, se dio porque se dio y bueno, entendés por qué se dio, Agustín. Sí. Y la verdad que es un orgullo. Y ustedes saben que hay 3 tipos de premios. El Golden, está Platinum y está Diamond. Tal cual. Pero acá hay un mérito especial en este hospital. De cumplir con los tiempos, con la calidad de atención, siendo que este hospital no tiene un servicio de hemodinamia, que no es poca cosa, ¿no? Totalmente. Es doblemente meritorio para los doctores responsables y todo el equipo y todo, que ustedes ya han visto que el mecanismo empieza desde de lo menos complejo hasta lo más complejo, y todos los engranajes tienen que funcionar bien para dar en esos tiempos. Y que sea este hospital en otro lugar, la verdad que me llenó de orgullo. No entraba en mi saco. Y por otro lado, lo que se mencionó ahí, porque la provincia está trabajando bien en esto. Está trabajando en una red con un médico que también se ha hecho muy conocido a nivel nacional, que es el doctor Federico Giner, que su papá nos acompañó en la vocalía del directorio hasta no hace mucho tiempo, donde, estando allá Agustín y hablando con Dolores, justo llamó Federico, vamos a entrar en la red también. O sea que también este hospital, Marcos, Mario, va a entrar en esa red provincial, a lo cual también es muy bueno. Así que bárbaro, no sé qué impresión te ha llevado Agustín, pero sí, seguramente te vas a llevar una muy buena impresión de este hospital, viejo hospital en su estructura edilicia, pero muy moderno y con mucho potencial desde los recursos humanos que tiene, ¿no? Así que desde ya muchísimas gracias. Gracias a vos. Nada, yo agregar una cosita, perdón, decir, este es un hospital ejemplo, que recién se lo decía Marcos de alguna manera, porque es un hospital que tiene un volumen de pacientes muy grande, que eso hace que las cosas funcionen de una manera, con muchas ganas de hacerlo, con un protocolo muy bien establecido y bien respetado, y tienen una parte que no la tienen casi ningún lugar en Argentina, Uruguay y Paraguay, que yo tengo a cargo, que es tener un centro de rehabilitación, en donde terminan de hacer todo el circuito completo del paciente. Digamos, ese es un valor agregado que tiene, que los pacientes claramente tienen una continuidad en su atención y probablemente se reinserten de una mejor manera que en cualquier otro lugar. No se desprenden del sistema de salud, que es lo que pasa muchas veces en muchos lugares. Así que, nada, felicitaciones para todos, para el apoyo y por el trabajo diario. Muchas gracias. Hacer ahora es algo que ustedes hacen habitualmente. La idea es representarlo en un simulacro. No puedo levantarla y además no me habla, así que no sé qué le ha pasado. ¿Algún otro síntoma que me puedas describir? Mirá, creo que no puede movilizar mucho el brazo, como que se le cae. Pasame el número auxiliado. Recuerda antecedentes. Y le pasaste a la ambulancia, a usted no les interesaba más nada que Primero salir. En el camino, el médico empieza a tomar los datos, a ir hasta llegar al domicilio. llegan al domicilio. ¿Qué hacen? Va a perder la neuronas. Hora de inicio de los síntomas. Tenemos un código rojo, doctora, tenemos una urgencia. Aparentemente podría ser una ACV.